que han tenido las autoridades hacia los afectados y hacia los mismos medios, por ejemplo. Bueno, el problema de las autoridades ya parece como una especie del síndrome del político. Yo creo que el político piensa que toda la gente tiene que decirles que hace bien las cosas, si no se siente cuestionado. Los políticos se sienten en la necesidad también de decir que todo va bien y cualquier otra cosa que pase que no es muy grave. Si ves, por ejemplo, el discurso de Peña Nieto, es muy parecido al discurso de Felipe Calderón también. O sea, ellos están luchando por hacer bien las cosas, pero son incapaces de decir: señores, tenemos un gravísimo problema de violencia en México. O sea, no pueden decir la verdad. En el caso de los jóvenes desaparecidos de Lagos, pues es el mismo principio. O sea, ellos dicen, los políticos, y estoy hablando de los políticos de todos los niveles en este caso: yo estoy haciendo mi labor. No, no es cierto, no están haciendo su labor. O sea, de entrada tendrían que reconocer, bueno, uno de ellos lo reconoció, el secretario de gobierno del ayuntamiento de aquí reconoció que fueron rebasados. Tendrían que reconocer que el clima de violencia, lo que se ha generado con el crimen organizado, los ha rebasado, que no han encontrado ni un solo mecanismo para resolver este tipo de problemas, y que ninguno de ellos podría garantizar que este tipo de problemas va a empezar a disminuir o se va a acabar. No podrían hacerlo porque no tienen ningún mecanismo para ello. El problema también central es que están comunicando muy mal. Yo no dudo que tanto el ayuntamiento, la Fiscalía General estén investigando y estén preocupados. Digamos, por así decirlo, vamos partiendo de la idea de que yo no dudo que estén haciendo su chamba, que el fiscal general ya mandó investigadores y que están sobre el caso. A lo mejor no tienen suficientes recursos, como en muchos otros asuntos, para acelerar las investigaciones. Yo te podría decir si están investigando, pero van muy lentos. Hay casos que lo resuelven de un día para otro. En este caso tienen arraigados, ellos apelan al sigilo, de la Fiscalía General, que bueno, porque bueno, el sigilo es importante para que no se difundan muchas cosas, pero han comunicado mal. ¿A qué me refiero? Que las víctimas no saben absolutamente nada de lo que está sucediendo. Las víctimas, se enteran únicamente por lo poco que se filtra a la prensa. Y digo se filtra porque se filtra, o sea, no hay ni siquiera comunicados oficiales, no ha habido ruedas de prensa tal cual de la Fiscalía General en donde diga: las investigaciones van así, hemos visto esto. Tampoco ha habido reuniones con los padres de familia para explicarles paso a paso lo que están haciendo, cómo va todo esto. Entonces, ellos han comunicado muy mal con los familiares, y han comunicado mal con los familiares por ese temor a que se les critique su función. El otro elemento que es muy, muy, muy lamentable, es realmente lamentable, es que no tienen ni la menor idea de lo que es una víctima. Lo digo por lo siguiente: en ningún momento han aplicado el protocolo de las leyes de víctimas. Ellos piensan que la víctima es aquel que está secuestrado, por así decirlo, levantado, desaparecido o asesinado. No. La víctima se convierten automáticamente los familiares, los amigos, los novios, el esposo, el hermano. Inmediatamente se convierten en víctimas, y eso ellos ni siquiera lo consideran, no lo han considerado. Ellos lo ven como familiares de las víctimas. No son familiares de las víctimas, son víctimas. Entonces, como víctimas, se les debería dar el trato de acuerdo a la ley de víctimas. Deberían establecer un protocolo, los protocolos justamente que se establecen en estos casos, en donde se les da una atención especial a las víctimas. Entonces, en ese sentido, pues obviamente han hecho muy mal su trabajo. El otro problema, que para mi gusto es mayor, es que han intentado ocultar un poco su ineficiencia, criminalizando a los jóvenes desaparecidos. Vamos a suponer que efectivamente todos los jóvenes desaparecidos pertenecían al crimen organizado. Bueno, de entrada hay un derecho moderno que se llama derechos humanos, que ya va como en la tercera generación. Las autoridades de todos los niveles, el fiscal general, el ayuntamiento y todo, no entienden lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos, como dicen los muchachos, humanos, o sea, humanos,
Y todavía no hay una clasificación en el mundo en donde diga quienes hagan tales actos son humanos y quienes hagan estos otros actos no son humanos. No sé si tendríamos que explicarle a estos señores, a la fiscalía, al ayuntamiento, que un ser humano es un ser humano y como tal tienen que atender, ahora por otro caso, a las víctimas, a quienes son víctimas, a los familiares de estas personas. No veo por qué, no veo cuál es la razón de estas personas de decir, uy, pues es que andaban en malos pasos, o muy probablemente estuvieran relacionados con el crimen organizado. No, pueden quitarles muy probablemente, o pueden decir lo que sea, más bien digan lo que saben primero. Y si algún joven, uno, todos, estaba relacionado con el crimen organizado, bueno, lo pueden decir tranquilamente, pero eso no los exime de su responsabilidad. No los exime de su responsabilidad ni para con las víctimas, ni para con la investigación del mismo de lo que está sucediendo, de las desapariciones de estas personas. ¿Qué es lo que tenemos, resumiendo, qué es lo que tenemos a estas alturas? Pues simple y sencillamente tenemos desaparecidos, muchos, no sabemos cuántos, o sea, se habla de 6, se habla de 14, tenemos muchos desaparecidos, no sabemos cuántos. Tenemos madres, padres, hermanos, amigos, novias, familiares que están sufriendo un enorme dolor, un gran dolor, y tenemos una insensibilidad de una clase política que no tiene ningún recurso para poder atenuar una cosa y otra. No puede atenuar o no puede garantizar que se va a detener el número de desaparecidos, ni puede asegurarle a las víctimas o puede darle algún tipo de confort a las víctimas, de confortar a las víctimas. No tiene capacidad para eso. Lo único que saben hacer, hasta ahorita es lo único que han demostrado, es intentar ocultar esa enorme ineficiencia, esa enorme incapacidad que tienen para resolver los problemas que les atañen, que les competen, es criminalizando a las víctimas. ¿Usted considera que, por ejemplo, el ayuntamiento está haciendo algo para prevenir, por ejemplo, que estos sucesos pasen? Sabemos que están actuando con la situación actual, pero usted percibe que se esté trabajando de alguna forma. Por ejemplo, usted que está en la dirección de una preparatoria, la postura de Hugo René, que es el presidente municipal, ¿se estará trabajando de alguna forma como para prevenir a los jóvenes? Todos los ayuntamientos tienen programas de prevención al delito, pero esos programas de prevención al delito son muy limitados, porque sus únicos alcances es decirles a los jóvenes que las drogas hacen mal, que si andan en malas compañías, decirle a los padres que cuiden a las compañías de sus hijos. O sea, son programas realmente muy limitados y son programas, en la mayoría de los casos, yo los pedí para la preparatoria, pero son programas en la mayoría de los casos con muchas limitaciones, muy verbales, y desde mi punto de vista son muy poco efectivos. Yo creo que si un programa puede ser efectivo, primero tenemos que cambiar la mentalidad de quienes nos gobiernan para que hagan las cosas